ELIA, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este seminario, el cual hemos preparado para todos los profesionales, productores, estudiantes del sector agropecuario. Entonces, vamos a compartir con ustedes este tema tan interesante que es el manejo seguro de productos fitosanitarios según la norma Global Gap versión 5.2. Vamos a dar inicio porque el tema es extenso. Quiero dejar con ustedes unos puntos claves de interpretación, de adopción, para que los puedan aplicar de la mejor manera posible en las unidades productivas, bien sea los que son asistentes técnicos, productores, consultores en este tema tan interesante de las certificaciones agroalimentarias y de la exportación de frutas y hortalizas. Entonces, vamos a dar inicio con el tema. Me presento para todos. Yo soy Juan Antonio Ortiz, soy ingeniero agrónomo de profesión. He tenido la gran oportunidad desde el año 2004 de trabajar, de desempeñar mi profesión en el sector de frutas de exportación, aquí en Colombia, en diferentes cultivos exportables de uchúa, pisalis, Perú llaman aguaymanto, pasifloras, actualmente trabajando proyectos de asesoría en aguacate Hass, en limón Tahití y en otros cultivos de exportación como la piña y otros. Entonces, en estos años he acumulado experiencia en la interpretación y adopción de los requisitos que se necesitan para las certificaciones agroalimentarias. En este caso, mi mayor experiencia es la norma Global Gap, una norma muy completa, muy bien estructurada, que se ha venido trabajando ya por más de 20 años a nivel internacional. Entonces, actualmente cuento con la licencia PharmaSurer en frutas y hortalizas para brindar asesorías y con la escuela ELIA ofertamos capacitaciones relacionadas con la implementación, la interpretación de la norma, también capacitaciones en la formación de inspectores y auditores internos. Bien, entonces vamos a continuar con este interesante tema del manejo seguro de productos fitosanitarios. Vamos a hablar inicialmente de Global Gap, para los que no la conocen, partiendo del punto de vista que algunos no la conocen, esta norma. ¿Qué es Global Gap? Actualmente es una norma de carácter privado, de certificación voluntaria, que certifica productos a nivel mundial, tanto productos agrícolas como de origen pecuario, de origen animal, y también de origen acuícola, de crustáceos, moluscos, toda la acuicultura, lo que llamamos piscicultura, también se certifica con Global Gap. Ornamentales, café, cultivos a granel o mecanizados, pero el fuerte de Global Gap está en la certificación de frutas y hortalizas. Ya en este momento está la versión 5.2 de 2019 con algunos cambios. Siempre se empiezan a trabajar la norma en la evolución de la versión de 2, 3, 4, 5, y hay unos pequeños cambios en cada numeral. Ya los ajustes que se han hecho en la versión 5 están a partir de este año, pero la verdad la versión 5 ya está desde el año 2015, que se ha venido trabajando y certificando a nivel mundial cultivos, especialmente nuevamente frutas y hortalizas, es la mayor número de certificados en Global Gap. ¿Qué hay que conocer inicialmente? Global Gap es un organismo privado que establece normas de certificación voluntaria, especialmente la Unión Europea, son la mayoría de clientes que exige esta certificación internacional, aunque también ya homologada y acreditada en Estados Unidos, Asia, la India y ya prácticamente a nivel mundial, una norma de inocuidad alimentaria, aunque toca temas laborales y ambientales, esa es una norma de aseguramiento de la inocuidad de mayor reconocimiento. ¿Quiénes conforman la norma? ¿Quiénes son los dueños de la norma? Es una asociación entre productores, agrícolas, comercializadores,
toda la cadena hace parte como miembros de Global Gap. Hay una junta directiva para tomar decisiones en condiciones de igualdad y procurar establecer norma que se ajuste a las diferentes condiciones del mundo, independientemente de las culturas. El enfoque de inocuidad es la columna vertebral de esta norma internacional. Global Gap se trabaja, o la certificación tiene la intencionalidad de generar una herramienta de relación comercial entre empresas, o sea, una norma de relacionamiento comercial basados en la confianza. Hay que tener en cuenta que no todos los clientes del mundo exigen la certificación Global Gap y que no todos los productores exportadores de frutas de Latinoamérica y otros países cuentan con la certificación Global Gap. Hay productores que llevan años exportando, cumpliendo otras normas de carácter nacional, no necesariamente Global Gap. Tener en cuenta que eso depende del cliente. Pero ¿qué les puedo recomendar a los asistentes técnicos, productores que nos acompañan en este seminario? Que la mejor estrategia es certificarnos en Global Gap y salir a buscar mejores clientes. No esperar hasta el último momento que los clientes nos exijan esta certificación, porque si no estamos preparados para cumplirlo o tenemos la capacidad, de pronto va a ser bien más complicado. Para la certificación Global Gap se pueden certificar productores individuales y grupos de productores. Los productores, desde luego el grupo, cuando se habla de asociación, cooperativa u otra manera de asociación, que estén legalmente constituidos y que en el objeto como tal esté la producción y comercialización de alimentos. La certificación Global Gap tiene una validez de 1 año y cada año se hace la renovación de la certificación. Son datos claves para tener en cuenta para las personas que no conocen o vienen por primera vez a escuchar esta norma internacional. Todo este enfoque conceptual, antecedentes, los comunicamos muy bien en los cursos de implementadores de la norma Global Gap y cursos de inspectores y auditores internos que venimos ofreciendo ya hace un tiempo. Ahí ya extendemos la información y aclaramos dudas con respecto al alcance, a la intencionalidad de la certificación. Es importante considerar el porqué de las normas, el porqué de las exigencias, porque esta versión 5 y las siguientes versiones seguramente van a ser más exigentes, con mayor rigurosidad. Ese ha sido el avance en las últimas actualizaciones de la norma y son puntos claves. Uno, referente la inocuidad alimentaria, que esos alimentos que consumimos estén libres de peligros o contaminantes físicos, químicos y biológicos. Entonces, nosotros los consumidores tenemos derecho y debemos tener garantía de que los alimentos frescos, frutas y hortalizas y también alimentos procesados sean inocuos y que no vayan a afectar la salud de las personas de acuerdo al consumo o uso previsto de los alimentos. Entonces, esa preocupación es clave y no va a desaparecer. Cada vez va a ser más rigurosa, teniendo en cuenta las enfermedades, problemas de salud y teniendo en cuenta el impacto en la salud de las personas y el impacto en el sistema sanitario de los países a nivel mundial. Gran parte de la atención de urgencias de los centros de salud se dan por problemas gastrointestinales y un gran porcentaje de problemas gastrointestinales por problemas relacionados con la inocuidad alimentaria. También la preocupación que existe de la agricultura sobre la biodiversidad, sobre la fauna, sobre la naturaleza. En los últimos años, un especial énfasis en los polinizadores, todo el efecto de la agricultura. Entonces ya es una preocupación también mundial, teniendo en cuenta que si no hay polinizadores, también la productividad en los cultivos se va a ver reducida y no vamos a ser eficientes en la producción. Y teniendo en cuenta la biodiversidad que es tan importante de enfoque ambiental. También la preocupación que tienen los agroinsumos y la agricultura, la producción de alimentos, en la salud de las personas, de los trabajadores en campo, del medio ambiente, de la biodiversidad. Entonces, estas exigencias de Global Gap están basadas en estas preocupaciones, en estos problemas, situaciones que aquejan gran parte de la humanidad. Entonces, cuando entendemos la intencionalidad de los requisitos, nos resultará más fácil poder implementar y adoptar en las empresas agroalimentarias los puntos de control de la norma para lograr la certificación, pero que además tenga una razón de ser.
Entonces, esa premisa es fundamental. Yo siempre la comparto en estos eventos de formación. Pero resulta que la norma Global Gap se basa en principios de buenas prácticas agrícolas. Seguramente algunos de ustedes que ha escuchado, se ha capacitado en buenas prácticas agrícolas, ha visto esta gráfica. Esta gráfica es bien interesante porque habla de los principios de las buenas prácticas agrícolas. Tienen que ver con los riesgos de inocuidad de los alimentos, riesgos relacionados con la seguridad y bienestar laboral y riesgos relacionados con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta estructura, de esta gráfica? Ver que todos los principios tienen que ir directamente relacionados, están en una forma integral. Esa es la mejor manera de implementar estos principios en las unidades productivas de una manera integral y no tratar de armar un rompecabezas porque al final no va a funcionar, no va a ser sostenible. Pero además de la inocuidad, el bienestar laboral y el medio ambiente, para el agroempresario es importante considerar siempre los riesgos económicos, que cualquier implementación que se haga, como la vamos a ver hoy en el caso del manejo seguro de productos fitosanitarios, se tenga en cuenta también los riesgos económicos de pérdida de productos, pérdida física de productos, deterioro de la maquinaria. ¿Cuánto puede costar una intoxicación de un trabajador? ¿Cuánto puede costar no utilizar productos fitosanitarios aprobados por el cliente, por el mercado de destino? ¿Sí? ¿Cuánto me puede costar una multa ambiental si no gestiono adecuadamente los vertimientos, los envases vacíos de plaguicidas y otros que se puedan generar? Entonces, la parte económica va a ser un factor muy importante y ustedes, por favor, estimados participantes, no lo pierdan de vista a la hora de implementar esta norma internacional. Entonces, hay que saber de buenas prácticas agrícolas. Yo les recomiendo a todos, y es lo que he hecho en estos 15 años que llevo trabajando en el sector de frutas de exportación, que me he venido aprendiendo, estudiando, conociendo cada vez más, profundizando temas claves de inocuidad, temas de seguridad y bienestar laboral, medio ambiente, riesgos económicos, financieros y otro tipo de riesgos, y esto me ha permitido mejorar mi capacidad de interpretación y adopción. Yo lo menciono frecuentemente en los cursos. Aprender la norma Global Gap de memoria no lo convierte en experto. Eso deben tenerlo muy claro. Aprenderse la norma Global Gap de memoria no lo convierte en experto. Porque la clave está en la interpretación, en la adaptación y adopción que podamos hacer en las diferentes unidades productivas. Ahí está el reto, teniendo en cuenta que los riesgos son diferentes. Resulta que estos principios de las buenas prácticas agrícolas se basan en riesgos. Y hay que tener claro la definición de riesgo, ¿no? Y empiezan a llegar una serie de definiciones, por ejemplo, como peligro. Se habla del peligro, se habla de riesgo, se habla de impacto, de consecuencias, se habla de vulnerabilidad, se habla de nivel de exposición frente al riesgo, se habla de tolerancia en el riesgo, se habla de riesgo residual. O sea, en el enfoque de riesgos hay todo un componente teórico y académico bien interesante. Si alguno de ustedes está ya en el sector de frutas de exportación, en el sector agropecuario, y quiere cursar una especialización y le gusta el tema de normas, el tema de certificaciones, le recomendaría una especialización en gestión de riesgo. Es muy interesante y aplica para cualquier norma ambiental, laboral, de inocuidad. Es un nivel de especialización que seguro les va a tener buen resultado. De hecho, les comparto que yo hace unos años, en el 2014, me gradué como especialista en gestión de riesgo y esto me ha permitido mejorar mi capacidad de interpretación y adaptación de la norma Global Gap y otras normas aplicadas a la agricultura. Entonces dice, el riesgo básicamente dice el efecto y la incertidumbre sobre los objetivos. Una definición de tantas que existen sobre riesgos, pero quizás esta definición es clave, abarca todas las perspectivas. Y hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos en la perspectiva de inocuidad, cuáles son mis objetivos en la perspectiva de seguridad del trabajador, cuáles son mis objetivos con respecto a la protección del medio ambiente, evitar o mitigar el deterioro, teniendo en cuenta que cualquier actividad humana genera afectación en el medio ambiente. Tenemos que ser consecuentes y lo que les menciono es clave, más que el cumplimiento de requisitos ambientales, lo que debemos trabajar fuertemente es en la generación de conciencia ambiental de gerentes, inversionistas,
operarios, asistentes técnicos. Si todos tenemos esa conciencia ambiental, vamos a hacer de la agricultura una actividad más interesante y mejor planificada. Entonces, la gestión de riesgos clave es la columna vertebral de la norma Global Gap, y hay que considerarlo, y lo comparto para que lo conozcan. ¿Qué vamos a ver hoy en este seminario? Vamos a ver todos los riesgos que se pueden presentar en el almacenamiento de los productos fitosanitarios, la dosificación y mezcla, ya en la aplicación en campo, al cultivo, a los cultivos de los productos fitosanitarios, y los riesgos relacionados con la gestión de residuos y vertimientos. En estos cuatro procesos, 4 etapas del manejo seguro de productos fitosanitarios, vamos a profundizar y hablar en esta conferencia el día de hoy. Bien, entonces el almacenamiento. ¿Qué hay que tener en cuenta en el almacenamiento? Los riesgos que genera un inadecuado almacenamiento de productos fitosanitarios. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes de la implicación que puede tener una inadecuado almacenamiento de productos fitosanitarios. Miremos los riesgos. Riesgos, por ejemplo, de el libre acceso que tengan las personas de la unidad productiva de la empresa o personas visitantes a las sustancias tóxicas. Considerar que así sean productos fitosanitarios de síntesis biológica, por ejemplo, como un trichoderma, otros productos de bioprotección, igual pueden ser productos que afectan la salud de las personas. Yo siempre les pongo el ejemplo del hidrolato o el extracto de ajo-ají. Los que han aplicado agricultura orgánica, el ajo y el ají para el control de plagas, si usted no hace un adecuado almacenamiento, aplicación, ese ajo-ají también va a afectar la salud de las personas y se convierte en un riesgo en la unidad productiva si no se almacena correctamente. Entonces vemos otros riesgos de ventilación, ¿no? La concentración de vapores tóxicos, la exposición, ventilación. Vemos riesgos de posibles vertimientos, entonces de derrames o vertimientos de productos fitosanitarios en la bodega. Vemos riesgos de contaminación cruzada entre productos de síntesis química sólidos y productos líquidos. Pues también hay otro riesgo de contaminación cruzada en el mismo orden de almacenamiento. Riesgos de que estos productos generen contaminación con fertilizantes, por ejemplo, fertilizantes sólidos, con herramientas, con equipos, con otros utensilios, especialmente de críticos como son los de cosecha, utensilios de recipientes de recolección, almacenamiento de estos productos fitosanitarios. Entonces, la clave, a mí siempre me preguntan, Juan Antonio, ¿qué debo hacer para almacenar mis productos fitosanitarios? Los plaguicidas, los agroquímicos. La respuesta es, tenga en cuenta los riesgos actuales en su unidad productiva y variables fundamentales como volumen de almacenamiento y tiempo de almacenamiento. Son 2 preguntas que debemos hacernos antes de diseñar el mejor mecanismo de almacenamiento. Entonces, como vemos los riesgos, por ejemplo, si está libre exposición, deberíamos controlarlo almacenando ese producto fitosanitario bajo llave. Si vemos riesgos de acumulación de vapores tóxicos, se hace importante la ventilación. Entonces, ahí, a partir de esos riesgos que encontramos, ahí inicia la implementación en el almacenamiento seguro de productos fitosanitarios. Otro tema clave es la dosificación y preparación de los productos fitosanitarios. Entonces, miremos qué riesgos vemos ahí, qué riesgos se encuentran. Ahí sí podemos utilizar el chat para ver primero nuevamente los riesgos y luego ahora vamos a ver cómo subsanamos estos riesgos, cómo prevenimos estos riesgos en campo. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Entonces, vemos riesgos de vertimiento, ¿cierto? En los 2 escenarios, riesgos de vertimiento, de mezcla de los productos fitosanitarios, que caigan directamente al piso, pero cuando vemos el piso, más que el suelo, considerar la cercanía a las fuentes de agua, considerar la cercanía de ese sitio a
al almacenamiento de recipientes de recolección o el almacenamiento o el acopio temporal del producto cosechado, el acopio de la fruta en campo. Entonces, no es solo decir vamos a controlar el riesgo, a implementar una área, sino dónde queda mejor esa área de dosificación y mezcla, a qué distancia, cuál es la dirección de los vientos, si la construyo en este sitio, ¿quién transita por ahí? Todas las personas que llegan al trabajo en la finca, en la unidad productiva, o es una zona aislada, si estoy muy cerca a una vía principal. Entonces, la clave es no solo el sitio, sino el contexto general en la unidad productiva, buscando mirar qué hay alrededor y qué nos puede facilitar y controlar los riesgos. Entonces vemos exactamente, y no solo el riesgo ambiental, sino el riesgo laboral, ¿no? Miremos también la calidad, no solo la persona que está aplicando esta expuesta, sino la que está apoyando la aplicación en campo, puede estar expuesta a los plaguicidas y se hace necesario el uso de elementos de protección adecuados. Y evitar cualquier volcamiento, vertimiento de los sobrantes de mezcla, de la mezcla y de los sobrantes de mezcla cuando lavamos el equipo de aplicación o cuando lavamos los recipientes de dosificación. Y así seguimos mirando diferentes unidades productivas, ¿no? Cómo hacemos la dosificación en campo, si es la condición adecuada, si tenemos un sitio, una superficie para hacerlo, lo que hablamos de la cercanía, ¿no? Podemos decir, vamos a hacer un sitio de mezcla, pero si queda muy cerca a la vivienda principal, si queda muy cerca a la fuente de agua, si queda muy cerca al acopio. Estos días visitamos una finca de aguacate aquí en el eje cafetero, la escuela Elia, tenemos la sede actualmente aquí en Armenia, Quindío, nuestros amigos de Ecuador que participan en estos cursos de México, cuando vengan a Colombia los invitamos al eje cafetero, al Quindío, una zona bellísima de la cultura cafetera, donde se están incrementando los cultivos de aguacate Hass. Y mirábamos cómo se han construido sitios de preparación y mezcla pegados al sitio de acopio de la fruta, contiguos o a menos de 5 metros, el riesgo de contaminación cruzada es muy alto, independientemente de que se haga la actividad en días alternos, pero igual la contaminación química hay que tener precaución porque se hace análisis del límite máximo de residuos y ahí vamos a tener seguramente residuos que están por encima del límite permitido. Entonces, el punto es cuáles son los riesgos y cuál será la mejor alternativa para hacerlo. Actualmente en algunas empresas medianas, grandes, 20 hectáreas y más, están implementando lo que se llama el fumiducto. O sea, ya no tener mangueras móviles ni sitios de estacionaria móvil, sino un sitio fijo con unas mangueras enterradas, con unas válvulas de conexión, pero en algunas ocasiones con altos riesgos, teniendo en cuenta el material que se utiliza, la calidad de las mangueras, y que se está haciendo muchas veces en ladera, en pendiente, sin ningún cálculo hidráulico, cálculos de presión, de caudal, y si no se hace de esa manera, a futuro también van a tener seguramente inconvenientes. Bien, entonces, como vemos aquí unos riesgos, y aquí nos dicen no hay dosificación adecuada porque no es no es la posición, no es el recipiente, no es el sitio. De acuerdo a esos riesgos, es cuando en campo miramos qué opciones de implementación vamos a tener para poder solucionar. Ya riesgos durante la aplicación de los productos fitosanitarios. Riesgos ya directamente con la persona, riesgos laborales desde la persona que hace la manipulación y riesgos también en el tema de vertimientos. ¿Qué equipo de aplicación? Mira, aquí tenemos dos ejemplos claros y de contraste. Una aplicación manual con bomba de espalda de palanca y una aplicación mecanizada. Entonces, por eso les comentaba de que todo depende del riesgo que tenga la empresa para poder implementar la mejor opción a la hora de hacer la aplicación de productos fitosanitarios. Riesgos también, aquí tienen en cuenta todos los riesgos. Riesgos laborales, riesgos de inocuidad. Por ejemplo, como mirábamos en la foto anterior, me devuelvo un poco, ¿qué pasa si la dosificación no es adecuada? O
¿sí? Si estoy dosificando, aplicando más del producto fitosanitario recomendado, pues vamos a tener un riesgo de inocuidad de sobrepasar límites máximos de residuos. Pero también la condición al trabajador, tenemos riesgos laborales y tenemos riesgos ambientales por los vertimientos de aplicación de productos fitosanitarios. Les comparto un dato clave, ahí lo ven en el equipo. El equipo utilizado es un equipo, se llama bomba Yacto, ahí con el cursor lo podemos ver. Estas bombas funcionan con un ventilador, con una turbina y con unas boquillas en abanico, pero resulta que son altamente ineficientes. Una persona experta de Italia en una conferencia nos decía que en cultivos exportables en Italia, en cultivos de cítricos, de uvas y otros, hace más de 30 años no se utilizan estos equipos por ser altamente ineficientes, generan bastante vertimiento y además generan contaminación del producto. Entonces, a la hora de mecanizar, estimados productores, participantes, tengan en cuenta siempre el mejor equipo posible, porque para competir tenemos que competir con la tecnología. Les recomiendo que consulten aplicación mecanizada con equipos electrostáticos o bombas electrostáticas. Esa tecnología es la que se está utilizando en Europa, en Chile, en Argentina, en cultivos tecnificados. Bien, también, pero miremos otra situación cuando ya el cultivo es una aplicación de productos fitosanitarios mecanizada, es una aplicación mecanizada y tenemos ya un equipo donde se va a llenar este equipo, esto se llama un spray boom para aplicación en piña, se utiliza bastante, o cultivos mecanizados. No se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero noten ustedes que en la parte superior izquierda, encima del aguilón, donde está el carruaje, el remolque, ahí vemos unas cuerdas de energía. Hace un par de años en la región de Urabá, en Colombia, un tractorista murió en un cultivo de piña, electrocutado cuando levanta el aguilón, son aguilones metálicos, entra en contacto con la cuerda de energía y pues produce la muerte instantánea, la muerte inmediata. Entonces, la adaptación del sitio, las condiciones son muy adecuadas. Tienen que tener los riesgos y deben ser muy adecuadas para evitar los riesgos. Bien, entonces, esto en cuanto a las condiciones de almacenamiento, dosificación y aplicación en campo. Algo que a veces se nos olvida en el momento de implementar. Vemos la implementación solo por cumplir la norma y se nos olvida nuevamente que estamos manejando sustancias tóxicas, sustancias altamente tóxicas, como son los plaguicidas. Entonces, a esa persona, al tractorista, la persona de campo, debemos recordarle frecuentemente de que el elemento de protección personal no es para cumplir la norma, que el sitio de dosificación no es para cumplir la norma, que todo tiene que ver con los riesgos y recordar las consecuencias que pueden ocasionar los plaguicidas en la salud de las personas y de diferentes fuentes de intoxicación, vía oral. La piel, generalmente se presentan intoxicaciones por la piel, la transpiración de las personas, la inhalación de vapores tóxicos en el almacenamiento, dosificación, aplicación, es frecuente, casi que es una exposición permanente, continua. Entonces, y esto, hay unas consecuencias al corto, mediano y largo plazo. Generalmente las consecuencias de mediano y largo plazo a veces se nos olvidan, no las entendemos. Problemas hepáticos, gastrointestinales, pérdida de la visión. A veces vemos los efectos en el corto plazo, efectos instantáneos, irritación de ojos, dolor de cabeza, náuseas, pero hay que recordar siempre los efectos y consecuencias a mediano y largo plazo en la salud de las personas. ELIA, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria.